El laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Cada semana estamos conversando con personas que están expandiendo a través de sus proyectos la nueva conciencia. Estamos completamente en vivo y en directo a través de Radiolab Chile. Por supuesto, nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook Live. Y además estamos en vivo a través de las redes sociales de nuestra invitada. Y quería, antes de comenzar el programa, porque este es un programa que debería haber sido el martes, pero se tuvo que reprogramar por términos técnicos. Y quería hacer públicamente una aclaración con respecto a esto. Quería agradecer a Kirin Rock por su agradecimiento, por su bondad, por su comprensión con respecto a lo que sucedió. Y nada, eso habla mucho, por supuesto, de las personas que lo hacen desde el corazón. Y por eso te quería agradecer primero, antes de hacer la introducción. Y también entender que, en el fondo, todo esto estamos conectados y es parte de un plan mayor, por supuesto, y nos estamos compartiendo. Por eso esto se llama Espacio Conversación. Vamos a compartir un mate también, y de eso se trata de no de los conocimientos que yo pueda poseer, sino que más bien cómo lo entregamos y desde nuestra originalidad. Así que el día de hoy quiero presentar, por supuesto, a nuestra invitada. Ella es Kirin Rock Carolina Israel, que la están viendo aquí en pantalla. Ella tiene un emprendimiento que se llama Rub Alchemy, ¿lo dije bien? Sí, Rub Alchemy, y que pueden ser, mentora liderazgo desde el alma. Vamos a hablar sobre la era de Acuario, cómo se conecta con el propósito en estos días para todas las personas, y por supuesto vamos a indagar cómo llegaste o cómo fue tu camino como emprendedora hasta este punto. Así que bienvenida a Nueva Conciencia. Gracias a ti por invitarme. Más cerca, sí, por favor. Gracias a ti ahí. Sí, ahí está. Por invitarme. Y por supuesto todo está en tiempo divino, como decíamos. Everything is in divine timing, se dice el dicho. Así que aquí estamos hoy, día jueves de Júpiter. Todos los días de la semana tienen una energía, así que hoy día estamos con la energía expansiva de Júpiter. Perfecto. Bueno, efectivamente es Rub Alchemy, salud, educación y liderazgo holístico. Genial. Que es un proyecto que nació hace unos años atrás, cuando yo... En realidad se vino gestando toda la vida, pero nació, su primera plantación, brote, fue cuando yo vivía en San Francisco, California, hace varios años atrás, y cuando tuve un momento, en esa etapa de mi vida yo estaba haciendo como una recapitulación, una pausa, un upgrade, una mejoría, un reseteo en muchos niveles, y estaba realmente replanteándome mi propósito personal y mi misión personal de vida, luego de muchos ajustes y crisis personales por las que pasé, y así... y todos los emprendedores pasan por lo mismo, un bajón y después renacen. Exacto, y justamente, seguramente de eso vamos a hablar hoy día, porque el propósito tiene mucho que ver con eso. Hay mucha fantasía con respecto a qué es lo que es el propósito. Yo hoy día quisiera compartir más adelante una visión de lo que es el propósito. No es una visión absoluta, en absoluto, claro. No es una verdad absoluta, es simplemente lo que yo he aprendido en mi experiencia personal, lo que he aprendido con mis maestros y lo que comparto hoy en día con las personas sobre qué es lo que es. Así que bueno, nació en las crisis, los propósitos mucho tienen que ver con las crisis. Ya vamos a ver, sí. Están muy relacionados. Y en ese momento de mi vida dije, esto es lo que tengo que hacer. Y ya se acabó de vivir desde el miedo. Genial. Y fue, en realidad, el resultado de la crisis tenía que ver con eso. Fue una develación o revelación personal que tuve. ¿Tú en ese entonces eres psicóloga, ¿no es cierto? Sí. ¿En ese entonces ya eras psicóloga? Sí. Perfecto. Sí. Por eso vino el replanteamiento. Ajá, ya era psicóloga, ya trabajaba con Kundalini Yoga también y hacía terapia, siempre he estado en el lado alternativo, sí, eso es muy reciente. Perfecto. Siempre he estado en el lado holístico alternativo de la psicología. De hecho, gran parte de mi camino al principio fue tratar de encajarme al molde y pensar de que era yo la que estaba mal, como
no encajo en el molde de recibir mucha crítica, rechazo de esta cosa espiritual. Y yo cuestionarme una y otra vez, ¿será que este es mi camino? realmente estaré mal o será? Y yo sentía como una llama en mi interior, una flama en mi interior que decía, sí, dale nomás, este es el camino. Perfecto. Y recuerdo justo antes de esa crisis, un momento tuve una conversación con alguien que me dijo, en un momento que yo estaba cuestionándome mucho todo lo que estaba haciendo, más allá de la psicología tradicional, y alguien me dijo, pero esto en el futuro se va a necesitar mucho, me dijo, esto lado espiritual. Y yo lo miré en ese momento y le dije como, ¿tú crees realmente? Porque realmente no veo que la gente lo valore. Esto fue hace como, no sé, unos 8 años atrás. No sé si realmente lo valore. Y hoy en día ya vemos cómo está la cosa y hoy en día es más bien una necesidad. Entonces, de hecho, hablar de esto ya en un programa de radio es muy, muy extraño, viéndolo desde el punto de vista, 8 años atrás, 10 años atrás. Y qué bueno que mencionaste eso, porque una de las cosas que a mí me emocionó mucho de esta invitación fue eso, este sueño, más que algo personal de me encantaría poder hablar de esto, es que se hable de esto, que sea una realidad, que haya personas como tú trayendo personas a este espacio, que hayamos muchos en esta nuevo paradigma, co-creando esta nueva conciencia. Exactamente. Y bueno, como hablábamos en un principio, todo se va conectando desde las crisis. Ajá. Y desde ahí empieza a conectar uno con el propósito, siempre replanteándose. Yo para llegar a este punto también, pues, tuve que replantearme ciertas cosas para llegar a entender que esto es un puente, es un canal, y que lo compartimos todo en el fondo. Y quería también hacer una aclaración con respecto a eso. Hoy en día, en esta era, hay muchos que se dicen ser terapeutas y tienen muchos juguetitos por todos lados y no entienden que la energía no se juega y hay que tener un respeto absoluto con eso, porque hay personas que pueden tener mucho conocimiento, pero la sabiduría es totalmente distinto. Poder hablar en el momento indicado y correcto, decir las palabras adecuadas cuando una persona necesita eso, y eso en el fondo es lo que diferencia a unos terapeutas o los que dicen terapiar o sanar a otros de personas como tú. Sí, te entiendo, es un gran tema. Y sobre todo en esta era. Muy, muy buen tema. De hecho, parte de mi misión y lo que quise compartir, yo no soy en absoluto la gurú máxima de nada, yo simplemente he estudiado bastante, he dedicado toda mi vida a esto y tengo la experiencia de 10 años haciendo esto, pero sigo en constante aprendizaje y crecimiento. Pero desde eso lo que yo quise compartir con respecto a ese tema de los terapeutas, que es muy importante hoy en día, muy importante, porque de alguna manera está el riesgo del manoseo de todo este mundo espiritual y de los procesos individuales. Yo creo que en primera instancia la sanación es una realidad, un proceso y es accesible para toda persona. Toda persona tiene el derecho y el poder de poder acceder y facilitar su propio proceso de sanación. Eso es lo primero. Segundo, dicho eso, no hay nadie realmente que pueda sanar a otro, salvo casos muy excepcionales de personas que actúan como canales y medium, que realmente son canales y medium, y por lo tanto están al servicio de algo mayor. Estamos todos realmente al servicio de algo mayor. Exactamente. Y en tercera instancia, las herramientas de la persona que está facilitando ese proceso, en realidad como yo lo veo, un terapeuta o un sanador es un facilitador de sanación. Y yo creo que el objetivo de eso debe ser enseñarle a la persona a sanarse a sí misma y no volverla dependiente y hacerla sentir de que si no viene a tu terapia no se va a sanar. Estás tú mal, por favor, vuelve. Claro. Yo te voy a sanar. Ajá, exacto. ¿Cómo funciona, digamos, la medicina como la conocemos hasta el día de hoy con respecto al sistema? Y por supuesto que las personas necesitan estar guiadas y acompañadas durante un tiempo, necesitan la contención, necesitan un acompañamiento, no estoy diciendo que no sea así, pero personalmente de haber estudiado muchas corrientes, haber experimentado, haberme formado muchas corrientes, como que saqué lo que me pareció más relevante, que es... primero, que el paciente va a ir tan profundo como tú hayas ido en ti mismo. Un terapeuta es, de alguna manera,
yo estoy influenciada por el linaje del Kundalini Yoga, entonces más bien lo veo como desde el lado de maestro, y no en el sentido de, yo soy un maestro, yo soy una maestra. Un gurú. Claro, no en el sentido... Claro, sí, no en el sentido del ego espiritual, donde ego espiritual quiere decir que tú crees que sabes más o que estás más evolucionado. En realidad crees que estás más evolucionado que lo que realmente estás. Esta es la definición de ego espiritual que yo aprendí con un maestro. Entonces, básicamente es saber dónde estás en tu propia conciencia. Uh-huh. Y maestro o maestra significa que tú lo eres de ti mismo, lo eres de tu propio camino. Sabes tener la maestría y dominar tu propio proceso, saber dónde estás en relación con tu propia conciencia, ser humilde con respecto a eso y también empoderarte con respecto a eso. Y por lo tanto, desde ahí puedes guiar a otros y puedes facilitar esos procesos a otros. Y apuntando a lo mismo. Claro, entonces, para que él también busque su maestría, también se pueda sanar a sí mismo y desde ahí, porque obviamente que tenemos que entender que todos los que estamos experimentando esta vida aquí, estamos con un propósito y es lo que vamos a hablar. Y ese propósito también viene siempre desde las crisis y desde las crisis aprendemos y así. Pero todas las personas que están experimentando esto que se llama vida, tienen algo que aportar y algo que aportar profundo y desde su corazón, desde lo que sienten en el fondo, y todos los distintos aprendizajes que son respetables. Por eso no se puede decir yo soy más iluminado, yo te voy a sanar. Eso es totalmente ego espiritual. Y en este espacio de conversación quiero aclarar que ya no va a haber más ego espiritual. No quiero conversar más con egos espirituales. Quiero conversar con gente que entienda en el fondo que esto es un espacio de conversación donde los conocimientos se pueden adquirir desde libros, desde todo, y puedo terapiar y todo ese tipo de cosas. Pero la sabiduría, el poder compartirlo desde el corazón, desde comunicar desde lo que yo siento, es totalmente distinto. Bueno, y viste en el clavo con eso, que hablamos de la era de Acuario. Sí. La era de Acuario es la era en la que estamos ahora, transicionamos de la era de Piscis, que termina el 2012 en adelante, comenzó la era de Acuario. En realidad el periodo de transición tardó 30 años, el periodo de ajuste y de transición de la conciencia, pero hoy ya estamos plenamente en la era de Acuario, y una de las características de esta era es que las personas ya no buscan afuera, no buscan a Dios afuera, no buscan la iluminación afuera, no buscan a los maestros afuera, sino que buscan todo adentro. Y por lo tanto todos somos maestros de nosotros mismos y todos somos capaces de iluminarnos dentro del espectro y el camino de nuestra propia conciencia, y nosotros somos responsables de vivir y ejercer nuestro propósito. Exactamente. Y parte de eso, de lo que es esta era de Acuario y este camino, es precisamente que en esta era las personas van a ser respetadas, y quienes tengan el verdadero poder, que es el poder de la conciencia, no van a ser aquellas personas que tienen dinero o que tienen muchos títulos necesariamente. No estoy diciendo con esto que los títulos no sean importantes, solo estoy diciendo que eso no es garantía de que la persona es buen terapeuta o que tenga una misión o un propósito alineado. O que tengas muchos... que tenga muchos seguidores hoy en día, como lo digamos. Claro, o yo en un año he atendido muchas personas. O tantos pacientes. En realidad nada de eso es ninguna garantía. Más bien lo que es garantía es la maestría que tú tienes de tu propia experiencia. Exactamente. Por lo tanto, hoy en día está ocurriendo algo muy interesante, que las personas que están guiando en los procesos de otras personas, ya sea desde coaching, terapia, sanación, cualquier ámbito, ¿okay? Cualquier ámbito de la sanación y el desarrollo personal. Sí. Es muy importante que sean transparentes y coherentes en su propia vida, porque lo que las personas están poniendo a prueba hoy en día, es parte de la conciencia de Acuario, es eso, es la coherencia interna. Exactamente. Es cuánto tú en tu vida has aplicado estas herramientas para poder estar guiando a otras. Y esto es algo muy distinto de la psicología. La psicología te dice, no, tú tienes este conocimiento objetivo, y por lo tanto puedes atender a otra gente sin necesariamente ser madre. Y es cierto que tú puedes hacerlo, claro, pero creo que tiene mayor impacto cuando tú has pasado por la experiencia. Entonces, por lo tanto, yo hice un pacto conmigo misma hace un par de años atrás y dije, de aquí en adelante yo me voy a enfocar solo en aquellas cosas en que yo haya experimentado
y, por ejemplo, sanarme de ciertas enfermedades, por ejemplo, recuperación de adicciones, por ejemplo, alinearse y reconocer el propósito de vida. Son cosas que yo he pasado toda mi vida experimentando, entonces sé de lo que estoy hablando y Exacto. tengo la experiencia. Entonces soy honesta, sé cuál es mi límite, mi ámbito, cuál no. Ujú. No quiere decir que no esté capacitada, esto es como para hablando en general, ¿no? Sí, exacto. De repente me llegan, por ejemplo, parejas, y me encanta trabajar con las parejas, y me llegan parejas y con temas de matrimonio lo primero que yo les digo es, bueno, es muy importante que ustedes sepan que yo no estoy casada, por lo tanto, yo creo que ustedes saben más que yo. Claro. Es lo primero que yo digo. La experiencia es distinta, por supuesto. O cuando veo a alguien con un niño, con un hijo, le digo, lo primero que necesito que tú sepas es que yo no soy madre, yo creo que tú sabes más que yo, tú tienes más experiencia. Dicho eso, si tú todavía quieres trabajar conmigo, yo sí tengo experiencia en esto y esto y esto otro, yo te puedo ayudar a ganar mayor conciencia y la persona se vuelve totalmente transparente el espacio. Si la persona confía en mí, en lo que estoy haciendo, en el trabajo, entonces vamos para adelante y podemos sacar los frutos. Pero en el fondo, esa transparencia y esa sinceridad es muy importante, creo yo. Y de eso se trata esta era de Acuario, de ser coherente. Y descubrirte con a ti quién mismo. eres dentro, con lo que reflejas afuera. Exactamente. Descubrirte a ti mismo. Sí, o sea, es muy importante si yo estoy diciéndole a una persona, Andy, busca tu sueño, que yo también esté realizando el mío en el fondo. Exacto. Si es que eso es lo que quiero proyectar a esa persona. En términos de autosanación también, como decías tú, yo también comparto eso de, yo soy alumno en constante aprendizaje. Cada persona es tan valiosa y no podemos juzgar desde ahí, por supuesto. Los conocimientos los puede adquirir cualquiera, como hablábamos antes. Y en ese sentido, obviamente que tiene que ser real, real y absoluto. La era de Acuario es la era de la información y por lo tanto los conocimientos están disponibles. Yogi Berra en el año 70 dijo, en la era de Acuario la información va a estar disponible con solo hacer clic en un botón. Y en ese, imagínate, los años 70. Exactamente. Todavía la gente no tenía idea de qué estaba hablando. Entonces, eso es como estamos hoy en día. La información está ya accesible y lo que las personas buscan es alguien que te pueda acompañar en tu proceso personal y que te pueda ayudar a despertar las herramientas en ti para que tú te vuelvas un maestro de ti mismo. Tú te vuelvas un maestro de ti mismo. Entonces, Claro. con esto tiene que ver con el propósito. Sí. Conectando con el propósito que habíamos hablado antes. Interrúmpeme, por favor, si hay alguna pregunta o algo Por favor, importante. sí, no te preocupes. Sobre el propósito tiene que ver con cuál es, como desde la perspectiva de lo que recogió yo personalmente, Ajá. lo que es el propósito. Nuevamente, esto no es la verdad absoluta. Por supuesto. No estoy imponiendo nada, es simplemente mi experiencia y lo que he aprendido. El propósito, hay dos tipos de propósito. ¿Ya? Este es un tema muy profundo en realidad. Para eso está este espacio de conversación, Kirra. Da para un curso entero, pero vamos a aprovechar. Hay dos tipos de propósito. El primer propósito es el propósito colectivo, el que estamos viviendo como humanidad. Como humanidad, como ser espiritual viviendo una experiencia humana y no ser humano viviendo una experiencia espiritual. Esa es una diferencia trascendental. Exactamente. Como ser espiritual viviendo una experiencia humana, el propósito colectivo es experimentar la evolución del alma en esta vida. Ese es nuestro propósito colectivo. Exactamente. Y como humanidad, además las almas van evolucionando de manera individual, pero como todas las almas son una expresión del espíritu y del infinito, todas las almas y la evolución de todas las almas están conectadas entre sí. Por lo tanto, la conciencia y el alma de la humanidad evoluciona conforme las almas van evolucionando individualmente también. Por eso hay que respetar los distintos aprendizajes que tienen las personas. Exacto. Porque en el fondo, si entendemos que somos uno, somos la fuente, somos Dios, experimentándose de forma distinta, con distinto aprendizaje, entendemos que el otro camino es totalmente distinto y desde ahí se respeta. Por eso, cuando dicen estos falsos terapeutas, yo te voy a sanar, claramente no entienden, como tú decías, el propósito colectivo, que es mayor a tu ego humano. Exacto.
Y como decíamos, no es que alguien te va a sanar, alguien es un facilitador de sanación. Exactamente. Y facilita cuanto más profundo haya llegado en su propia conciencia. Eso es lo que la persona puede guiar. Y como las almas están conectadas entre sí, mi propósito de alma, mi evolución de alma, tu evolución de alma, a medida que tú vas avanzando, tu despertar y tu alma empieza a tener un efecto de constelación, como que una vela prende otra vela, otra vela, otra luz, otra luz, otra luz, otra luz, en todo el espacio alrededor. Exacto. Mucho de esto tiene que ver con el linaje y con cosas que suceden cuando nosotros nos sanamos a nosotros mismos, tenemos un impacto en nuestro entorno. Entonces... Y se eleva mi propia vibración y esa vibración colectivamente empieza a expandir, exactamente. Exacto. Entonces el propósito, el metapropósito, es el propósito de la humanidad. Experimentarnos a nosotros mismos como seres espirituales en esta experiencia humana y hacer lo mejor posible de esta experiencia. Exactamente. Se supone que encarnamos como 8 billones de vidas. O sea, cada uno de nosotros tiene distintos roles en distintas vidas. Experimentamos todo tipo de experiencias. Y luego el propósito individual tiene que ver con lo que tu alma en esta vida vino a despertar, vino a activar. Y esas cualidades, o sea, eso que tu alma vino a despertar y a activar, son virtudes, que son virtudes espirituales, que se tienen que manifestar, están destinadas a manifestarse en tu experiencia humana. Por lo tanto, en quién tú eres como persona, en quién tú eres en tus relaciones, en quién tú eres en tu trabajo, cómo tú sirves al mundo. Todas estas son las formas en las que tus virtudes se manifiestan. Pero estas virtudes son como códigos de luz, están apagados al comienzo. Y llegamos con amnesia. Por eso no recordamos las vidas pasadas y no recordamos que provenimos de la fuente, ¿no? Exacto, sería imposible en realidad. Claro. Nuestro cuerpo sutil es el que tiene toda esa información. Exacto. Personas más sensibles y en estados meditativos profundos podemos acceder a eso, también se llama registros akáshicos. Exacto. Aunque eso también hay un término muy manoseado. Como hablamos de los falsos terapeutas. Sí, los registros akáshicos, y en realidad es algo muy, muy delicado. Y esta amnesia con la que llegamos, por lo tanto, poco a poco se va disolviendo y está muy influenciada por la familia en la que naciste, las pruebas a las que te encontraste, pero principalmente tu estado de conciencia. A lo largo de la vida recibimos muchas señales. ¿Ya? Esto es a través de números, a través de... Exacto, todo. Exactamente. Pero más que cosas como súper... A mí me gusta mucho desmitificar todas estas cosas. No es como que tú vas a tener sueños premonitorios o vas a empezar a ver códigos en todas partes. Todas estas cosas, claro. Todas estas cosas sí existen, sí pueden ocurrirte, pero no son la única vía. Estamos en la experiencia humana. Las señales primeramente vienen en tus problemas, tus dificultades, en lo que te duele, en lo que es difícil, en las cosas inesperadas que están fuera de tu control y en todas las dificultades a las cuales tú te enfrentas. Ahí es donde vienen escondidas las joyitas. Esas son las semillas. Claro, y son las pruebas que de alguna manera van a despertar ese propósito individual. Exacto. Y que se va a expandir hacia este propósito mayor, que es traer la mayor cantidad de luz a esta... Y elevar la vibración, por supuesto. Exacto. Entonces, en la evolución álmica individual, sucede que cuando tú te enfrentas a estas pruebas, las dificultades, llamémoslas pruebas, en realidad el cambio ocurre cuando tú dejas de ver tus problemas y tus dificultades como problemas y dificultades y los empiezas a ver como pruebas y como oportunidades para crecer y para hacerte más consciente. Yo sé que esto suena muy cliché, está así, una oportunidad para crecer, pero ahí es donde está la magia de la conciencia real. Porque la real hay como tú decías, hay un profundo análisis con respecto a lo que yo puedo decir, pero es más profundo de lo que yo creo, eso de, por ejemplo, el amor propio.
es mucho más profundo que solamente, yo soy y me quiero a mí mismo. Es más profundo, es valorarte lo que tú eres realmente, lo que puedas entregar, respetando al otro. Eso es. Y que, por supuesto, que pueden haber personas que te pueden decir ciertas cosas, pero el amor propio, la seguridad en ti mismo, es lo que prevalece en el ser, porque provenimos de la misma fuente. Y eso te puede tomar toda una vida, en distintas capas de lo que es el amor propio. Sí. Entonces, precisamente, este aspecto, cuando tú ves, esto en realidad es una prueba, y una prueba es una oportunidad para hacerte más consciente, no es una oportunidad para hacerte sufrir. Exacto. Entonces tú tienes que ver cómo lo vas a tomar, como una oportunidad para sufrir o como una oportunidad para volverte más consciente y para despertar y evolucionar. Exacto. Cuando dices sí, primero tienes que identificar la prueba, darte cuenta que es una prueba. Segundo, cuando dices sí, acepto la prueba. Previo a eso tienes que estar comprometido con tu evolución de alma. Si tú no tienes un compromiso establecido, vas a empezar a culpar al otro, a las circunstancias, a tu familia, a la vida, a cualquier cosa menos al compromiso con tu alma. Esa debe ser el ancla individual, ¿no es cierto? Sí. Este es mi compromiso. Y cuando tú dices sí, acepto la prueba, entonces es lo que popularmente se conoce como el universo conspira a tu favor. Esto es, en mi visión, lo que realmente significa que el universo conspira a tu favor. Cuando tú dices sí, acepto la prueba, enciende, es como ponerle on a tu vehículo álmico y dices, listo, estoy lista para cumplir mi misión y estoy lista para evolucionar en mi alma. Y por lo tanto, todas las cosas que empiezan a suceder y todo lo que magnéticamente, nuestro campo magnético, ¿no es cierto? Quienes somos, empieza a atraer todas las circunstancias y las condiciones que tú necesitas para avanzar en tu evolución de alma. Y estas son cosas súper concretas. Estas son oportunidades de trabajo, relaciones, discusiones con tu pareja, personas nuevas que conoces, todo tipo de cosas en el terreno humano. Exacto. Cosas que vas perdiendo, relaciones que se quiebran, otras que aparecen nuevamente, y entendemos que esas son como tú decías, pruebas para tu alma evolucionar de forma tal que tú entiendas y comprendas que eres todo. Exacto. Y eso, que es tan potente, todavía no hemos llegado ahí. Sí. Lo que precede a este salto evolutivo, a esta toma de conciencia, es la crisis. Ahí es precisamente donde viene. De ahí es donde aprendemos como parte humana, en el fondo. Ajá. La crisis, lo que es en el fondo, es una apertura. No debiese necesariamente ser un torbellino emocional. Estos simplemente son síntomas de que hay algo que necesita ser revisado. Y cuando tú lees todos estos síntomas y respondes a estos síntomas o al estado actual de las cosas, lo estamos experimentando a nivel de humanidad ahora con el planeta. Cómo está la contaminación en el planeta Tierra. La vibración está obviamente se está elevando. Por una parte se está elevando la frecuencia de la vibración, mucha gente ha despertado, está comprometida con su propósito y con salvar al planeta, porque estamos en ese punto real. O sea, las películas futuristas ya son reales. Eso está sucediendo, es así. O sea, nos quedan como 10 años en el escenario más optimista. Dicen que tenemos 10 años para revertirlo, que es muy poco en el plano humano. Exacto. Entonces, por una parte está esto y por otro lado está todo el daño que hemos hecho al planeta Tierra y todo el daño que nos hemos hecho nosotros en nuestra evolución, que es básicamente el reflejo de la desconexión con nuestra propia conciencia. Hoy en día estamos reconectando masivamente con nuestra propia conciencia, personas en todos lados despertando y diciendo, este es mi propósito, esto es lo que yo así realmente quiero vivir. Y así lo siento y lo hago desde el corazón. Exacto. Esto es lo que quiero hacer. Aquí hablamos siempre sobre los emprendimientos que vienen desde ahí. Porque la energía es totalmente distinta. Cuando yo me levanto el día, primero agradezco lo que tengo en el fondo, todas las herramientas que ya poseo, y me levanto con una energía distinta a ir a hacer mi propósito real, desde el corazón, no desde la apariencia o como hablamos anteriormente. Muchos terapeutas en esta era
van a ser yo te sano, yo soy el mejor, yo tengo el conocimiento, pero es solamente ego espiritual. Y entenderlo desde ahí, por supuesto que personas como tú, Kirin Rob, que están entregando esta sabiduría, que no es lo mismo que el conocimiento, te permite llegar a ti como alma mucho más en conciencia sobre ti misma, y así puedes ayudar al resto también a ir conectándose desde ahí. Y esa es nuestra labor. Esa es nuestra labor o semilla que queremos entregar a este proceso planetario. Y tú hablaste del hacer. El hacer está conectado, es un eje, está conectado con el ser. Entonces, antes de decir, sí, realmente es muy raro y muy difícil que una persona diga, sí, esto es lo que yo quiero hacer, este es mi propósito. En realidad, el proceso primero es vertical. El proceso primero es, esto soy. Me estoy dando cuenta que realmente soy esto. Estas son mis dones, estas son mis cualidades y las estoy despertando. Esto es lo que realmente están haciendo en mí. Esto es quien quiero ser. Y por lo tanto, vamos a ver cuáles son las manifestaciones en las que este ser va a salir al mundo. Y eso, el hacer tiene que ver con eso. A veces el hacer está desconectado del ser. A veces lo que hacemos no necesariamente es un reflejo de quienes somos, y eso esa desconexión nos produce crisis. Por eso los títulos y cosas así no son irrelevantes, porque yo puede ser que mi ser y mi hacer, si estoy muy metido, muy desconectado de mi propósito real, voy por un camino para hacer plata, porque el sistema o me convencí de que yo no era valioso. Entonces cuando ya empiezas a conectar con tu ser real, ahí el hacer se convierte en tu propósito ya desde, por ejemplo, las terapias, la comunicación desde mi lado, desde la psicología, con esas herramientas en el fondo, porque no eres psicóloga, es una herramienta para cumplir con tu propósito mayor y se complementa en el fondo. Sí, exacto. Y de hecho por eso yo estaría un poco en desacuerdo contigo en decir que no es relevante. Yo no creo que no sea relevante un título. No, pero es lo que habíamos hablado anteriormente. Es una herramienta que te complementa. Claro, lo que sí creo es que no es garantía. Exacto, eso no es garantía. No es una garantía. Sí, totalmente de acuerdo. Pero sí es una especie de punto a favor que valida que tú has pasado por un proceso de estudio y de guía y de algún tipo de supervisión que valida hasta cierto punto que tú aprendiste y pasaste por esa experiencia. Ahora, cómo tú viviste esa experiencia depende de ti. Entonces, porque si no sería como demasiado disperso y abstracto, como tú dices, sí, yo soy terapeuta, o sí, yo soy ingeniero, en cualquier ámbito, no solamente en el ámbito de la sanación. Claro. Y realmente tú no tienes cómo saber si la persona estudió, está preparada o no. Lo primero que tú vas a saber en la era de Acuario es la presencia de esa persona. La presencia, la proyección de esa persona debe hablar por sí misma. Entonces tú lo vas a ver en su aura, en su forma de ser, la coherencia, y después vas a ver cómo esa persona vive, cuánta coherencia tiene en su vida, y eso es lo que te va a decir cuán profundo, cuán evolucionado, maduro está en su experiencia para poder guiar. Daniela pregunta, vamos a hacer una pregunta. Perfecto. ¿Cómo influye en el ego individual en ese despertar? Un saludo a Daniela. Hola Daniela. ¿Cómo influye el ego individual? Bueno, sí, hablamos antes del ego espiritual. Sí. Mira, el ego, esto es muy interesante. El ego es un vehículo, ¿ok? Es imposible estar en la experiencia humana sin tener un ego. Partamos por eso. Eso imposible. De matar al ego o bloquearlo es imposible, es parte de nuestra experiencia humana. Tú aspiras a eso dentro de un camino evolutivo de la conciencia, aspiras a trascender o desidentificarte del ego, y en ciertos caminos espirituales maestros te van a decir tienes que matar al ego, y maestros van a matar tu ego simbólicamente hablando. Exacto. ¿No es cierto? Lo van a hacer, y eso quiere decir que en el fondo todas las capas, quiere decir la locura del ego en realidad, o el aspecto salvaje del ego. Todas las capas que el ego tiene. El ego puede ser algo así como imagínate una nave,
Ya iba a decir un vehículo, pero imagínate una nave, Ujú. una nave que está manchada, que está sucia, que está roñosa, oxidada por las experiencias del pasado, Claro. y por lo tanto no tiene mantención, va a fallarte en el camino, no te va a llevar a destino y no te sirve mucho. Como tu alma quiere decir, oye, necesito avanzar, necesito ir allá, y tu ego tiene que estar en buenas condiciones para poder permitir ese viaje. Y el ego lo vas a necesitar, necesitas una nave, porque estás en un cuerpo físico, y si tú no tienes ego, que básicamente el ego en el sentido de supervivencia lo que te otorga es un miedo basal a la sobrevivencia. La única función del miedo es sobrevivir, es la única. Todos los otros miedos son ilusiones, son parte de nuestra neurosis emocional. Claro. ¿Ya? Nuestra mente ahí funciona desde ahí, identificándose con ciertas emociones y todo. Claro, mucho sí, miedo a esto, miedo al otro. Ni uno de esos miedos es realmente real. El único miedo que es real es que te puedes morir, porque cruzas la calle y te puede atropellar un auto. Exacto. Ese es el único miedo real. Sí. Y eso lo necesitas mientras tengas un cuerpo humano, un cuerpo físico. Entonces, ahora, ese ego tiene también una personalidad, que es la forma en la que tu alma se va a expresar en esta vida, Exacto. de acuerdo a la identidad que tú firmaste antes de encarnar Sí. y que puede ir mutando a través del tiempo. No es algo estático. Hay ciertas cualidades, por eso cuando a ti te hacen una carta natal, por ejemplo, en la astrología, te sí. dicen estos más o menos son tus influencias. Que es esto como una fotografía. es como una fotografía. Entonces, por ejemplo, en mi carta natal yo tengo súper como presente Mercurio, muchos planetas en Mercurio, entonces la comunicación. Como te puedes dar cuenta, Claro. hablo mucho. Me encanta. Para eso este O espacio me gusta escribir, escribo Genial. poesía. Entonces a eso, como te digo personalmente, como para que se grafique el ejemplo, ¿no es El cierto? ejemplo, sí. En tu caso puede ser una cierta sensibilidad emocional, física. Hay muchas cualidades que nosotros podemos traer. Se puede expresar a través del arte, de Sí, un montón de cosas de que un montón. tenemos como humanos, Ajá. poder expresar ese espíritu. O incluso ser alguien estructurado. También También. eso puede ser un aspecto muy importante Por en supuesto. tu camino evolutivo de esta vida. No hay que ver las cosas blanco y negro, bueno ni malo. Claro, tenemos esa identificarse con que tentación. yo soy esto, o yo soy muy tierra, o yo soy muy... No, somos Es un todo. mapa, es Exacto. un mapa. Tú tienes, cuando te sacan en Ayurveda ciertos doshas, tú tienes ciertos doshas que son predominantes, ciertas cualidades que son predominantes, y el punto es, conoce tu vehículo, conoce tu nave, conoce cuáles son los aspectos que tienen que estar en mantención, Ujú. conoce cuáles son las aspectos, las fortalezas que trae esa nave, Exacto. para que tú saques provecho de esta nave y puedas utilizarla para llevar a cabo tu propósito. Sí, Que tu propósito es ser tú. Tu propósito es ser tú. El propósito individual es ser tú. Y eso quiere decir tú con T mayúscula. Claro. Sí. El tú con minúscula es el ego que está influenciado por las experiencias del pasado, por lo que te ocurrió, por tu papá, por tu comentarios mamá, que te dicen. por el exacto. rechazo que tuviste, Sí. por todos los aspectos kármicos que te tocó atravesar y toda la memoria emocional que tú tienes asociado a eso. Esa es la carga, la parte oxidada que decíamos. Entonces, respondiéndole a Daniela, Ujú. el ego individual viene cargado de todas estas cosas y es muy importante poder establecer un compromiso y una relación con tu propia alma para poder limpiar ese ego, transparentar ese ego y hacer que ese ego se vuelva un portavoz de tu alma. El ego es como un cuarzo para mí. Ujú. ¿Ya? El cuarzo, para los que saben de cristales, a lo mejor deben saber de que el cuarzo es un amplificador. Esa es la propiedad de un cuarzo, es amplificador. Por lo tanto, si tú estás enfermo, estás pasando por un momento muy duro, difícil, cargado emocionalmente, no es apropiado usar un cuarzo transparente porque lo que hace es amplificar. Esa Un misma... cuarzo transparente estoy hablando, Claro. no las otras piedras que tienen otras Exactamente. propiedades. Amplificar, es un amplificador. Ujú. Entonces, lo que hace este cuarzo del ego es amplificar todo lo que hay dentro. Pero si está teñido por toda esta memoria emocional y las experiencias negativas, lo que hace es amplificar ese pasado y va a recrear una y otra vez, porque tu mente es la creadora de la realidad, Exacto. va a recrear una y otra vez esa memoria que está en tu ego. Y las distintas experiencias que te va a llevar la vida y el universo en general a repetir el mismo patrón.
Exacto. Y repetir la misma experiencia hasta que tu espíritu o tu ego lo puedas trascender y entender que es mayor. Entonces, exactamente, y si tú por lo tanto te pones a limpiar y a pulir este ego, imagínate Claro. este cuarzo, lo limpias, lo pules y lo pones en un buen estado para que esté transparente y cristalino, entonces va a ser un amplificador de tu alma. Y esto es lo que para mí sería estar cumpliendo, permitiendo que tu propósito se proyecte en tu vida y poder cumplir con tu misión. Tu misión sería en el ámbito del hacer. El propósito, para mí, yo lo pongo en estos dos ejes. El ser es el propósito y el hacer es la misión. Perfecto. ¿Y cómo desde tu experiencia, Green, podemos encontrar nuestro propósito de vida? Súper buena pregunta. Me encanta esta pregunta cuando la hacen porque ya viene con trampa. Viene con trampa esa pregunta porque se habla de encontrar el propósito. Claro. Y cuando yo empecé a trabajar con este camino también decía encontrar, ¿qué es lo que tengo que encontrar? ¿Dónde? ¿Cómo? Y en realidad aprendí luego de mucha experiencia que el propósito no es algo que tú encuentras, ¿Sino que recuerdas? es algo que tú reconoces. Sí, claro. Reconoces. Va más allá de recordar, es algo que tú reconoces, porque recordar significa algo en el pasado que se te olvidó, de alguna manera implica volver atrás, pero reconocer significa observar tu presente y decir, lo reconozco, esto tiene que ver, esta prueba que me está tocando, esta dificultad que estoy teniendo con mi familia y esta demanda que me están haciendo económica y este problema que tuve en la pega y esta pareja con la que tuve, todas estas situaciones reales de la vida, es decir, esto tiene que ver con mi propósito. Estoy despertando en mí el amor propio, estoy aprendiendo a desarrollar maestría sobre mi sensibilidad, estoy aprendiendo a refinar mi comunicación, estoy aprendiendo a desarrollar coraje y convertirme en una persona valiente. Cualquiera sean las virtudes que tú estás despertando en tu alma, son tu propósito. Y por lo tanto tú reconoces, solo tú puedes reconocer eso en ti. Por lo tanto, el prerequisito es que tú tengas un compromiso con tu alma y una relación íntima con tu alma y una conversación diaria con tu alma. Por eso es que la práctica espiritual diaria, la disciplina espiritual, es un camino que la disciplina, en Kundalini Yoga se sabe que la disciplina es un camino un poco estricto donde tú diariamente meditas cierta cantidad de horas. Y algunas personas, yo al principio tenía mucho rechazo. No, yo soy un espíritu libre, yo no soy para disciplina, no, a mí normas me y gusta. estructuras, sí, claro. Sí, yo no soy eso, hasta que me di cuenta que tú necesitas una herramienta para poder domesticar a tu ego y para poder dominar a tu mente. Necesitas una herramienta y esa herramienta no puede estar en la mente, tiene que estar fuera de ella, esa herramienta. Exactamente. Tiene que ser una herramienta como la meditación, que a través de la respiración y tu desarrollo de la conciencia dominas tu mente. Si tú tienes una relación independiente con tu mente, entonces tu mente, en lugar de ir adelante, va a ir atrás de tu alma. Tu mente debiese estar ahí para servir y para ejecutar el propósito de tu alma. Claro. No para tomar decisiones. No es la mente la que toma decisiones realmente. y siempre recordar que estamos aquí y ahora, y desde aquí y ahora podemos hacer los cambios necesarios para que podamos reconocer nuestro propósito. Entonces, yo te diría, así como para entregar también 3 tips concretos. Siempre me gusta entregar algo concreto ya. ¿Qué puedo hacer hoy? Hoy mismo, después de esta conversación, Kirin Rup, ¿qué puedo hacer hoy para reconocer mi propósito? Yo soy muy pragmática en ese sentido. ¿Qué puedo hacer hoy? Ya. Primero, son 3 llaves maestras. ¿Ya? Hay una meta llave maestra y luego son 3 llavecitas. Que estas son como un portal, un camino. Exacto. La primera es la primera llave maestra es saber estar contigo. Tú tienes que saber estar contigo. Una persona que no sabe estar consigo misma no tiene cómo navegar la experiencia humana. Exacto. Y eso significa, cada uno tú la hables y se despliega como toda
profundidad de capas, que significa saber estar contigo, pero esencialmente es saber reconocer tu cuerpo, emocionalmente cómo funciona tu cuerpo, cómo estar con tus emociones, cómo no dejarte llevar por las emociones. De repente, en todos estos caminos, en las terapias, se le da mucho énfasis a las emociones y hay que ser cuidadoso con eso porque las emociones no son un fin en sí mismo, son simplemente un vehículo, es información creativa, puede ser un portavoz del alma, puede ser como el lienzo o los colores con los que el alma habla, pero no son en sí mismo un fin. Claro, y ahí tú no te tienes que identificar de alguna manera con una emoción. Tú vas a tener múltiples emociones en múltiples tiempos de tu vida. Entonces, por eso no, por ejemplo, si tengo una pena muy grande, no identificarme con esa pena que fue en el pasado, o las cosas que me dijeron, o todas las cosas mala onda que me pueden haber dicho, sino que yo soy un todo y sigo avanzando, y esas emociones me van a permitir, como tú decías, un vehículo en ese minuto en particular para poder drenar esa energía. Y continúo mi camino constante y como alumno en constante aprendizaje. Exacto. La emoción es energía en movimiento. Exacto. Eso es, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, su función es entrar en ti, darte información y continuar su camino. A veces es no identificarte con eso, es decir, no quedarte pegado, y a veces es lograr identificar bien cuál es esa emoción. ¿El por qué? ¿Para qué está esa emoción? ¿Qué te está provocando? Entonces, toda esa conciencia corporal, saber estar contigo, saber leer y usar este diseño sagrado con el que venimos, primer paso, primera llave. Segunda llave es saber relacionarte. ¿Ya? Saber relacionarte, en el camino chamánico se dice, Ahome takeasi por todas mis relaciones. Y a esto se refiere, saber relacionarte con todo. En primera instancia con tu propia alma, que es la base de todas tus otras relaciones. Todas tus otras relaciones están influenciadas por la profundidad de la relación con tu alma. Todas. Como un prisma, ¿no es cierto?, que apunta a todas partes. Saber relacionarte con tu propia alma significa que vas a saber relacionarte con tu ego. Tienes que identificar cuál es tu ego, cuál es la memoria emocional, cuándo es el pasado el que está viniendo, no eres el presente. Tú no eres tu mente, tú no eres tus emociones. Tú tienes mente y tienes emociones, pero no eres eso. Y por lo tanto, ¿qué hago con esta emoción? ¿Cómo ocupo mis pensamientos? ¿Cómo me relaciono con mi mente? Saber relacionarte. Exacto. Saber relacionarte con tu mente, con tus emociones, con tu cuerpo. Y luego con tu pareja, con la gente en tu trabajo, con la gente que te rodea. Saber relacionarte con los otros también. Entonces, saber relacionarte sería la segunda llave que también va a influenciar cómo tú te mueves en el mundo. Exactamente. Las distintas, cuando yo empiezo a entender y reconocer mi propósito, empiezo a hacer. Y ese hacer me va a llevar a conocer múltiples personas que voy a traer por esa vibración que estoy emitiendo. Y saber relacionarme y entender que un título es una herramienta, y no juzgar a las personas simplemente por cómo se ven o lo que dicen, o como te decía, hay falsos terapeutas que hablan mucho, pero en el fondo no entienden la sabiduría que hay detrás de todo eso. No jugar con la energía. Y obviamente que te va a ir espejeando, porque todo esto es un espejo, lo que te falta o la carencia que tenga en el otro con respecto a lo que está pasando en ese minuto. Y es fundamental entender eso y hacerlo parte de ti, en el fondo. Claro, es para poder navegar nuestra vida finalmente. Sí. Entonces, en el primer caso, saber relacionarte contigo, está el cuerpo, están las emociones y está la respiración. ¿Ya? La respiración te ayuda a reconocer y el movimiento, reconocer qué es lo que te está ocurriendo. La segunda llave, saber relacionarte contigo, la respiración es fundamental porque es la que une las dimensiones. La respiración une la dimensión finita con la infinita, la vida con la muerte. Une todas las dimensiones. Por lo tanto, si quieres hoy empezar a avanzar en tu evolución espiritual, el primer paso es empezar a respirar conscientemente. Exacto. ¿Cómo se dice? Se subestima y lo pasamos por alto, y en realidad es un tema de vida o muerte, porque si tú no respiras, te mueres. Por lo tanto, si tú quieres dejar de sobrevivir y quieres empezar a vivir, tienes que empezar a respirar conscientemente y usar tu respiración como un conector.
vas a obtener mucha claridad cuando, si quieres tomar una decisión y te sientes agobiado, sentarte a respirar al menos 11 minutos en ese día, largo y profundo, inhalar en 8 tiempos, exhalar en 8 tiempos, y vas a ver tu cambio de conciencia. Vas a empezar a tener insights, a empezar a tener revelaciones y algo más de claridad interior. Exactamente. ¿No es cierto? Sostenido en el tiempo, ya empieza a generar un cambio en ti, en tu sistema nervioso, en tu cerebro. Imaginemos que toda esa información ya la teníamos desde antes. Lo que pasa que, claro, por términos y condiciones que hay en el sistema, en el fondo, nos olvidamos, nos empezamos a identificar con otro tipo de cosas. Pero, como te decía, fundamental, la respiración consciente, estar aquí y ahora y valorarse desde ahí, desde entender que estamos experimentando esto, no sentir culpa, en el fondo, por ciertas cosas, sino que estamos en constante aprendizaje. Constantemente, y la respiración es fundamental. Y junto con eso está la comunicación interior. Hay 2 circuitos de la comunicación interior y comunicación exterior, están conectadas. Cuanto mejor y en mejor estado esté la comunicación con tu interior y tu propia alma, más libre y fluida va a estar la comunicación al exterior, en tus relaciones, ¿cierto? Sí. Si tú mejoras la relación con tu alma en tu práctica diaria de meditación y profundizas en eso, tu comunicación con las personas que te rodean va a cambiar. Es imposible que no se transforme. Sí. Es imposible. Entonces están conectados los 2 niveles. Y la tercera llave tiene que ver con la intuición y con la conciencia. Y la tercera llave, en realidad ya la dijimos antes, pero es la más poderosa y si tú ya sabes estar contigo, lees tus emociones, tu cuerpo, sabes guiarte con esta brújula que son la energía en movimiento en ti, sabes respirar y sabes relacionarte con tu propia alma, hay una comunicación interior y por lo tanto tu comunicación exterior está anclada ahí. Entonces tienes la oportunidad de tomar esa llave y enfrentarte a una dificultad y a un problema, girarlo y verlo y transformarlo en una prueba, en una oportunidad para volverte más consciente. Y eso es lo que hablabas tú. Entonces, transformar los problemas en desafíos. Perfecto. Sería la... Entender también, como decíamos, esta era es también de sentir. Muchas veces las personas dicen, sí, esta persona es muy pesada, o siento su vibra, mala onda. Claro, es una herramienta. Pero si empiezas, como tú decías, a abrir todas estas llaves, te vas a dar cuenta que tu espíritu es tan poderoso cuando ya está alineado, que va a ser muy fácil poder llevar relaciones sanas en general. Y ese sentir, en realidad, en esta era, más tiene que ver con la sensibilidad sensorial, con tu capacidad, o lo que el maestro yogi va a llamar el sistema autosensorial, que es tu capacidad de leer y conocer tu sistema psicoenergético, la conexión de tu mente con la energía y de tu cuerpo con la energía. Y esto va mucho más allá de simplemente hablar de los chakras o ponerse un péndulo y creer que estás manejando la energía. Todo es energía. Tu mente es energía, tus emociones son energía, tu comunicación es energía de sonido. Sí. Entonces, en realidad, si tú tienes una relación con tu propio cuerpo, con tu mente, y tu conciencia, cuando llega a esta dificultad o este problema, yo tengo una visión bien especial con esto, porque a mí me cambió la vida, que en el fondo, y siempre cuento esto mismo, me encanta contarlo porque es muy divertido, cuando llegan las personas a mi consulta o a hacer terapia, o por algún motivo me consultan por algo, y llegan las personas con sus dificultades y las tragedias que todos tenemos, ¿sí? ¿Cierto? Estoy pasando por esto, es muy difícil. Para mí es una alegría y yo sonrío y le digo, qué bueno que te está pasando esto, lo encuentro máximo, te felicito. Y me quedan mirando, ¿cómo? ¿No me vas a hacer cariñito? ¿No me vas a tratar de hacer de que se me pase este sufrimiento? No, en absoluto. ¿No me vas a sanar? Claro. Yo creo que es genial lo que te está pasando. Claro. Y lo digo en serio, no lo digo, yo sé que suena irónico, pero lo digo en serio, porque esa dificultad y esa tragedia que la persona tiene en su vida en ese momento es un potencial, es un baúl con un tesoro.
Es un tesoro adentro. Trasciendes eso y te vuelves más fuerte, porque lo entiendes. Y no es trascenderlo. Tú preguntabas antes cómo reconocer el propósito, ¿no es cierto? Es justamente, hay tragedias, hay dificultades en tu vida, abre ese baúl y ve a sumergirte a buscar ese tesoro. Ocupa eso. ¿Para qué? ¿Qué está queriendo despertar en mí esto que me está sucediendo? ¿Cuán conectada estoy con mi alma o desconectada estoy con mi alma para poder enfrentar esta situación realmente? ¿Qué es lo que me está provocando despertar en mí? ¿Cuáles son las virtudes que se están despertando en mí para yo poder evolucionar en mi alma? Por ejemplo, en un ejemplo personal, aterricémoslo. En un momento en mi vida, justo antes de una de las grandes crisis que tuve, porque he tenido varias, la última grande fue un momento en mi vida en que yo estaba comprometida, me iba a casar y me di cuenta que no era la decisión, la persona, ni el momento, ni la forma, y generó una gran crisis en mi vida y me enfrenté conmigo y dije, no sé quién soy, para dónde voy, qué hago. Y me senté un día, me fui así en un retiro personal a una casa en una playa y estuve un fin de semana y dije, no voy a salir de esta casa hasta que yo identifique qué es lo que me está pasando. Genial. Llovía, y yo voy a meditar, voy a estar aquí y yo no voy a salir hasta que no me confronte a mí misma. Que me daba cuenta que había una parte de mí que quería saber y una parte de mí que no quería saber. Y no te sentías incómoda porque, claro, te estás identificando, ay, pero si esto es, ¿y por qué pasó? Claro. Y entonces sucedió que me senté conmigo misma y llegó esa revelación, que fue dolorosa, fue difícil, fue muy difícil. Y me di cuenta que había estado viviendo toda mi vida desde el miedo. Miré para atrás y no tuve que tomar ningún psicodélico para esto, ni ninguna medicina. No hay que hacer nada de eso. Basta con que tú te sientes a experimentar tu propia conciencia. Y me di cuenta que había estado viendo que mis decisiones estaban marcadas por el miedo. Las cosas que había hecho venían desde el miedo, las cosas que no había hecho venían desde el miedo. Y la forma en la que estaba viviendo me estaba limitando. Por lo tanto, ahí fue cuando establecí ese compromiso y reconocí que en realidad dentro del mapa de mi alma, el coraje, la valentía y la radiancia para vivir desde quien yo era mi prueba. Y eso significa tomar decisiones que te ponen a prueba. Sí, y muchas veces ese reconocimiento que tú dices, Kirin Ropa, es como, esto soy yo, me expreso, y lo más difícil de todo esto es como tu luz, mostrarla. Exacto. Porque te expones. Y eso viene a través de decisiones. Exacto. Esa luz se muestra a través de decisiones. Y no a veces de la forma en la que esperamos. En mi caso fue terminar con una relación y cambiarme de país. No para todo el mundo es así, pero son decisiones que te mueven. A ver cómo entonces, ¿quién vas a ser tú? Exacto. ¿Vas a ser tú o no vas a ser tú? Exacto. No, genial. Te quería agradecer, ya estamos llegando al final de este capítulo. Pasa volando. Exactamente. Te dejo invitada también a un próximo capítulo para que podamos desarrollar otro tema y seguir en esta expansión de la nueva conciencia, en esta era de Acuario, en la que vamos conectando y reconociendo nuestro propósito de vida, y también reconocer que hay un propósito mayor que nos une a todos los que estamos en este camino, ir reconociendo y aprendiendo día a día quiénes somos realmente. Y te quería agradecer también, como te había dicho, públicamente el que estés acá y podamos compartir esto. Yo quiero agradecerte feliz. A ti. Muchas porque gracias. Tú estás cumpliendo con tu propósito de estar generando este espacio y estableciendo estas redes para que todos podamos co-crear esta nueva conciencia. Te quiero agradecer de todo corazón. Muchas gracias. Ha sido maravilloso conversar contigo y feliz de que sigamos conversando en otra ocasión. Genial. Y los dejo invitados, por supuesto, a todas las personas que quieran seguir en la programación de Radio Lab Chile. Nos pueden encontrar en Radio Lab Chile, por supuesto, a través de Facebook e Instagram. Y, por supuesto, seguirnos en nuestras redes de programa como @Nueva Conciencia Espiritual, en este espacio de conversación para el desarrollo personal y el crecimiento personal del ser humano, por supuesto. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Bendiciones. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile.